Bien, muy buenos días. Bienvenidos al desarrollo del encuentro de Axiología del Derecho. Mi nombre es Jorge Sánchez. Voy a ser su facilitador durante el desarrollo de esta cátedra doctoral. Bueno, quisiera comenzar haciendo una reflexión sobre lo que es la axiología del derecho, o lo que representa la axiología para el derecho. La axiología como rama de la filosofía va directamente relacionada con uno de los fines del derecho. De hecho, existen un gran número de doctrinarios que prefieren llamar a la axiología del derecho como la teoría de la justicia, entendiendo que, pues, dentro de los fines del derecho o los tres principales fines del derecho que vimos en nuestros años de pregrado, entendidos como el bien común, la seguridad jurídica y la justicia, pues se entiende la justicia como uno de los fines últimos o el fin principal de lo que es el derecho. Y a manera de reflexión, pues bueno, aquí voy a permitirme hacer lectura de una situación relacionada directamente con esto. Fíjense, una de la importancia axiológica dentro del derecho pueden ser dos situaciones: los valores como pilares y las críticas al derecho positivo. Porque es importante entender lo que es la crítica al derecho positivo como tal. Y es que permite evaluar y criticar el derecho ¿Qué planta positivo. hay? Sí, buenas tardes, buenos días. Entonces, fíjense, esta crítica directa a lo que es el derecho positivo se puede hacer solamente desde los criterios axiológicos o desde la axiología. Entonces, déjenme leerles este pedacito, fíjense. Permite evaluar y criticar el derecho positivo existente. Si una norma es injusta, la axiología jurídica proporciona las herramientas para argumentar por qué es necesario modificarla o derogarla, buscando que el derecho no se acerque o se acerque a ideales de justicia y de equidad. Entonces, con este pensamiento, con este elemento que tomamos aquí de la compilación de Lorenzo Fernández Gómez, de este libro de filosofía del derecho, pues efectivamente pasamos a entender la necesidad de la axiología. Si se quiere, la axiología basada en los principios y valores intrínsecos dentro de la norma jurídica, pero que sin duda alguna vienen a ser la contraparte, la otra cara de los elementos del derecho positivo, de la rigidez y la estructura formal, ortodoxa y blindada que pudiéramos tener dentro del derecho positivo, y evaluar la necesidad de que desde el punto de vista axiológico esta norma pues pueda ser criticada y pueda ser confrontada. Dicho esto, pues vamos a revisar el día de hoy la axiología desde una aproximación conceptual, entendiendo la axiología, como les decía en un principio, como esta rama de la filosofía que se encarga de estudiar los valores y principios intrínsecos dentro de una disciplina, dentro de una metodología, y que además de esto, pues la contrasta y la confronta con valores morales, valores éticos presentes dentro de nuestro actuar como seres humanos. Entonces, en esta aproximación conceptual vamos a revisar qué es la axiología jurídica. La axiología como tal, no jurídica, es la rama de la filosofía que se dedica al estudio de los valores. Lo veníamos diciendo. Entonces, hasta allí parece sencillo, ¿no? Y efectivamente, pues se puede conceptualizar de una forma sencilla, pero que reviste de una gran profundidad. ¿Por qué? Porque primero me están diciendo que viene o tiene como raíz la filosofía. Cuando nosotros hablamos de filosofía, pues definirla sería meterse en un gran problema, ¿no? Pero, por ejemplo, en la literatura, Otelo decía que la filosofía era como buscar
un gato negro dentro de un cuarto oscuro con la luz apagada. Esa era la forma de definir la filosofía. También encontramos conceptos de filosofía como, por ejemplo, filosofar es embarcarse hacia lo desconocido. Y es precisamente esto, ¿no? Es ir hacia situaciones que no tenemos o que no damos por sentadas y ir más allá de lo que efectivamente nosotros manejamos. Otro de los conceptos de filosofía dentro de la filosofía en general, que recuerdo, decía uno de los autores, era filosofar es sumergirse en cada abismo de cada palabra. Es entender la extensión y lo que llega a abarcar cada una de las palabras que conseguimos nosotros dentro de las conceptualizaciones, dentro de las definiciones. Y precisamente eso es uno de los errores que cometemos como seres humanos y es dar por sentado muchas de las situaciones allí. Yo en clases de pregrado, cuando llegamos, por ejemplo, a artículos que dice, por ejemplo, son principios que rigen el artículo 2 de la Ley Orgánica del Deporte, por ejemplo. Dice, son principios que rigen esta ley y toda actividad deportiva, dos puntos: la probidad, la eficacia, la eficiencia, y uno los nombra como esa propaganda antigua de Telcel, la antigua Movistar con Gilberto Correa, que decía Barquisimeto, La Guaira, Caracas, San Cristóbal, Barinas y la Colonia Tovar. O sea, uno los nombra como si fuesen cualquier cosa que esté allí y no se toma el tiempo a detenerse y a sumergirse en cada abismo de cada palabra y entender el por qué el legislador en su oportunidad estableció esa palabra y no otra. Y bueno, estos ya son elementos directamente relacionados con la hermenéutica jurídica o la interpretación jurídica de manera literal. Pero entonces, volvemos al punto. Esa rama de la filosofía, ese sumergirse en cada abismo de cada palabra, pero se dedica al estudio filosófico de los valores. Y aquí viene el otro elemento donde necesitamos ahondar, y es el hecho de estudiar los valores. Los valores que muchas veces cambian según la época, que muchas veces cambian según el contexto, el entorno, que muchas veces cambian según las personas que intervienen en él, que tienen influencia directa hasta por los elementos o el marco jurídico que rige ese determinado espacio geográfico. Entonces, los valores que pudiesen llegar incluso a ser subjetivos. ¿Sí? Que pudiesen llegar a permitirme yo como ser humano tener la posibilidad de decir, bueno, un valor para mí es la puntualidad y otro decir, bueno, no, yo no lo veo tanto como valor, yo lo veo como más la responsabilidad como valor y bueno, se generan este tipo de debates desde el punto de vista subjetivo. Pero bueno, entender entonces que la axiología, rama de la filosofía que estudia los valores. Esta palabra proviene del griego axios, que significa valioso o digno. ¿Sí? Y el logos, que es el estudio, o tratado o revisión. Entonces, axiología, eh, valioso o digno, y el estudio o tratado. Eso es lo que etimológicamente podemos entender por la palabra axiología. Ahora bien, cuando nosotros le colocamos la otra palabra, le colocamos el apellido, como digo yo, y ya no es solo la axiología, sino es la axiología jurídica, y en el entendido de que la axiología es esa rama de filosofía que estudia los valores, entonces le agregaríamos los valores del derecho, ¿ok? Que se encarga del estudio de esos valores jurídicos. Es la rama de la filosofía que estudia los valores jurídicos dentro de la filosofía del derecho, por ejemplo. Entonces, allí entrarían otra serie de cosas que entendemos nosotros desde el lado jurídico, y es entender el porqué de cada una de las normas. Es entender que para nosotros poder hacer la hermeneusis de cualquier marco jurídico, nosotros debemos entender el espíritu, propósito y razón. Y de allí surgen situaciones como, por ejemplo, que en esa división famosa que vemos en derecho constitucional, que es la parte dogmática, que es esa parte donde está el preámbulo de la Constitución y en donde de una manera u otra no está dentro del cuerpo del articulado de la Carta Magna, pero se tiene esa fase previa, que es donde está todo
ese espíritu, propósito y razón, y de una u otra manera se ven reflejados los principios y que vienen alimentados por los valores y necesidades que se dieron en ese momento histórico para poder desarrollar ese cuerpo normativo, esa máxima norma, la Constitución. Es entender que desde el punto de vista jurídico, esos valores jurídicos están presentes intrínsecamente dentro de cada uno del articulado que forma parte de la norma. Es entender que los principios están allí arraigados. Difícilmente, bueno, últimamente por aquello de la técnica legislativa, nosotros conseguimos que antes del artículo, pues incluso tiene como un subtítulo, tiene un nombre el artículo. Entonces dice principio de legalidad, pero como digo, esto es parte de la técnica legislativa, pero nosotros, si no estuviese ese título allí dentro de la norma, nosotros entenderíamos al leer un artículo que tenga esa máxima, por ejemplo, del nullum crimen lunum poena sine lege, que no existe crimen, no existe castigo si no está en la ley, que es la base del principio de la legalidad. Aunque no lo dijera de forma directa, nosotros entendemos que el principio fundamental que viene a alimentar esa norma está allí presente y que viene dado por algunos valores. Entonces, esto sería básicamente uno de los elementos importantes a analizar al momento de nosotros hablar de axiología jurídica. Pero además de esto, nosotros, como les decía en un principio, dentro del libro de Lorenzo Fernández, pues se nos hace referencia desde el punto de vista de la filosofía del derecho, la importancia de esa axiología jurídica con otra de las perspectivas que puede tener, y es el hecho de el analizar filosóficamente los valores que se encuentran apegados a la finalidad del derecho, que no es otra cosa sino el bien común, la seguridad jurídica y la justicia. Y como les decía, existe una gran cantidad de autores que dicen no deberíamos denominarlo como axiología jurídica, debería denominarse como teoría de la justicia, al momento de hacer un análisis profundo, directo de la justicia, que no es otra cosa sino el fin último que debe buscar toda norma jurídica que se encuentre axiológicamente adaptada a una realidad filosófica. Ajá, Omar, ¿qué valores debemos Correcto. proteger y promover dentro del derecho? ¿Cuáles crees tú? En la parte de los valores, pues yo considero que los derechos, ¿no? Los derechos humanos, ¿no? Derecho a la vida, Ujú, derecho a la defensa, claro, daría yo los valores, ¿no? claro. Fíjate, vamos a conceptualizar y a distinguir ya lo que podríamos catalogar como un derecho, como una garantía directamente, y los valores que están detrás. Decía yo que nosotros efectivamente no vemos directamente el valor allí definido, no vemos el valor dentro de la norma, no vemos el principio allí específicamente, porque está intrínsecamente dentro del derecho. Entonces, ¿qué valores podemos o debemos nosotros tener en cuenta o se debería proteger y promover el derecho? Esto es según el padre Jesús María Lazo, en su libro de Introducción al Derecho, que por allí también pues participa Jesús María Casal dentro de sus dos tomos. Este es básico para nosotros y fíjense, uno de los valores que debemos proteger y promover, como les decía en un principio, es la seguridad jurídica. Si nosotros no promovemos y protegemos, garantizamos la seguridad jurídica, difícilmente la coacción, la coercibilidad y los elementos necesarios para que el derecho pueda desarrollarse dentro de ese contrato social con los ciudadanos, difícilmente pudiésemos lograrlos si no se tiene una seguridad jurídica. Nosotros no estaríamos pendientes o no estaríamos confiados en que el Estado, a través de este contrato social, pudiese garantizarnos el ejercicio pleno de nuestras garantías, la protección de nuestros derechos, si no existe una seguridad jurídica. Fíjense, la seguridad jurídica se refiere a la certeza y previsibilidad del derecho, es decir, todo el que cometa un hecho que está sancionado, pues va a ser castigado, garantizando que los ciudadanos conozcan las normas y las consecuencias de sus actos. Implica estabilidad,
claridad y posibilidad de confiar en el ordenamiento jurídico. Fíjense que el tema confianza que les venía diciendo está allí presente. Entonces, si no existe la seguridad jurídica, si no existe un Estado que de una u otra manera, pues me permita la promoción, protección y garantía del derecho a la propiedad, que para mí forma parte de los tres derechos fundamentales y que debemos tener todos los seres humanos, que es derecho a la vida, derecho a la libertad y derecho a la propiedad. De allí de esos tres, pues surgen el resto de derechos y usted los ubica según mejor le parezca, pero desde mi punto de vista y desde mi concepción, estos tres derechos son los tres derechos que son inviolables y que debe el Estado garantizarle al ser humano. Sí, como lo Igual, dice, por ejemplo, el artículo 49 de la Constitución Nacional, ¿no? Que ahí donde establece los derechos que tenemos nosotros, que es lo que nos deben respetar los valores de, en este caso, de el primero ser escuchado, a ver si realmente uno es culpable o no, o sea, que se cumplan las garantías que están establecidas en la misma ley, ¿no? Lo que mismo claro, puedo explicar yo aquí. claro, bueno, pero me estás nombrando el 49. El 49 ya va más enfocado a más allá, ¿no? El Ajá, 49 ya viene enfocado es a lo que es el debido proceso, la presunción ajá, de inocencia, el derecho a ser oído, la posibilidad de ser asistido en todo grado y estado del proceso. Ya es un artículo que si bien es el punto de referencia dentro de las garantías constitucionales de ajá, nuestro Estado venezolano, si bien está allí como garantía, perdón, no podemos confundirlo con un valor, ¿ok? ajá, Y es el elemento que veníamos dando en la introducción de la clase. Los valores vienen más allá y vienen de manera intrínseca, ajá, forman parte de la esencia de los derechos, ¿ok? ajá, El derecho a la defensa es un derecho, pero viene alimentado por un valor. Y ese valor es intrínseco. Entonces, fíjense, estamos hablando del valor de la seguridad jurídica, que efectivamente, como bien lo dices, dentro de ese artículo 49, pues tenemos el debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho a ser oído, la prohibición de que la persona pueda inculparse a sí mismo o a su entorno familiar, la necesidad de ser asistido. Todas estas garantías que se encuentran dentro de este artículo 49 proceden o tienen como raíz dentro de su esencia, dentro del tuétano, dentro del fundamento, dentro de su base, la necesidad de establecer la seguridad jurídica. Y esa ajá, seguridad jurídica se da no solo con esas garantías, sino con la garantía de que efectivamente existe un debido proceso, como lo establece el artículo 49, pero también con el hecho de que se cumpla lo que existe en la norma. No es que la norma aplica para unos y para otros. Decía un profesor de doctorado, nos decía, bueno, lo que pasa es que según la Constitución todos somos iguales, pero hay unos que son más iguales que otros. Eso no puede establecerse dentro de un Estado de Derecho porque se estaría violentando la seguridad jurídica. Entonces, la seguridad jurídica como valor que debe proteger el derecho es la necesidad de que exista la confianza por parte de los ciudadanos de que el Estado efectivamente va a dar a conocer cuáles son las situaciones de hecho que van a ser castigadas, cuáles son las normas, cuáles son las consecuencias de romper esas normas. Además de eso, va a garantizar a través de la seguridad jurídica la protección de las garantías, como las que estás diciendo en el artículo 49. Además de eso, me va a garantizar todos y cada uno de los derechos que me establece la Carta Magna. Y por otra parte, no va a violentar esos que están allí. Me va a proteger de otros, pero él tampoco los va a violentar. Y efectivamente se va a dar la sanción cuando yo incumplo una norma. ¿Ok? Que no se dé esto que se ve dentro de mucho, que no se dé eso, que lo que percibimos muchas veces y es la ineficacia de la norma. Y es que la norma queda norma escrita, la norma que está allí, pero efectivamente no se desarrolla, no se castiga, no se sanciona, no está. Y fíjense que por allí colocaba yo la imagen del mazo de la justicia con unos billetes de dólares por un lado, porque ajá. efectivamente, si no se da la sanción, si no se da el cumplimiento de la pena, o si para algunos sí aplica la norma y para otros no, pues se está violentando la seguridad jurídica. Y si pasan estas situaciones,
pues no hay confianza por parte de los ciudadanos en las instituciones, que es una de las situaciones que muchas veces pasa. La gente dice, ay, pero es que yo no voy a ir al Ministerio Público porque no van a hacer nada, ¿sí? O yo no voy a ir al 6CPC porque es que allá X cosa. Situaciones que conocemos que dice la gente en la calle. Entonces, estas situaciones generan desconfianza, por lo tanto hacen que no se active y no se crea dentro de muchas de las instituciones que debemos defender como demócratas, como ciudadanos, debemos actuar dentro del deber ser y no dentro del ser. Y por supuesto, hacer de que si no se tiene confianza, pues no hay seguridad jurídica. Otro de los elementos que se debe promover y proteger es el bien común. El bien común entendido no como el bien de un grupo o de uno solo, sino de la sociedad. ¿Ok? No solamente, fíjese, de individuos o grupos particulares. El derecho debe aspirar a crear esas condiciones que vayan a permitir el desarrollo y el bienestar de todos. Entonces, ese bien común viene originado de unas políticas desde el punto de vista jurídico, desde una planificación jurídica que permita que los ciudadanos puedan desenvolverse dentro de un Estado de Derecho y que efectivamente se genere un bien común. Y ya vamos a volver a hablar de él, porque antes de eso, ¿cuál crees que falte allí? Yo siempre he nombrado tres: seguridad jurídica, bien común y el otro. Seguridad jurídica en común. Ahí usted colocó la libertad, dice ahí Sí, abajo. sí, bueno, ese es otro, pero falta uno, los tres principales. ¿Cuál sería el más importante? No lo he nombrado y no lo, o sea, lo he nombrado muchas veces, pero no lo coloqué allí. Ah, Fíjese, eh, no, no me está prestando atención, no, fíjese, seguridad dice jurídica, bien común y común, justicia. justicia, que es la que es el temor. Justicia, justicia. El padre Olazo, dentro de su obra, nos dice que el bien común, dentro de los fines del derecho, podemos ver estos tres elementos: la seguridad jurídica, el bien común y la justicia, como se ve una moneda. Yo voy a agarrar el teléfono, ¿sí? Donde la moneda pues tiene dos caras, ¿sí? La moneda tiene una cara y tiene otra cara, pero la moneda tiene lo que llamamos el canto, ¿sí? Sí, claro. Entonces, él dice que el bien común es una de las caras de la moneda. La seguridad, la justicia es la otra cara de la moneda, y que efectivamente la seguridad jurídica viene a ser el canto de la moneda. ¿Por qué dice esto? Porque dice, bueno, para que todos estemos bien, tienen que haber normas que nos cuiden, que nos garanticen, que nos protejan, y nos va a dar resultados positivos como el bien común. La justicia se va a dar efectivamente si el derecho es eficaz, si no hay desequilibrios y si se aplica la norma. Y esa va a ser la otra cara de la moneda. Y en el canto va a estar la seguridad jurídica, porque la seguridad jurídica viene a ser ese cimiento que va a unir el bien común y la justicia. Además nos dice que en momentos en que el Estado aplica de forma desigual, es decir, aplica más seguridad jurídica, menos bien común y más justicia, pues al momento de existir un desequilibrio dentro de ellas, pues vienen los regímenes autoritarios o vienen determinadas situaciones. Pone uno de los ejemplos que no es mío, es directamente del libro. Él dice, bueno, dentro de las dictaduras de Marcos Pérez Jiménez, existía seguridad jurídica, efectivamente habían sanciones, habían normas, habían consecuencias por los actos, existía un ordenamiento jurídico, la gente confiaba en el ordenamiento jurídico porque sabía que si había siempre consecuencias de los actos que estaban dentro de la norma, Pero la efectivamente justicia y la libertad no eran igual. había un bien común. El bien común era de que económicamente pues era un país pujante, existía progreso, existían políticas como la política de concreto, se tenía un poder adquisitivo, un índice de Producto Interno Bruto y una serie de situaciones que económicamente proyectaban de manera positiva la imagen económica del país, pero efectivamente, como lo vienes diciendo, la justicia no era un elemento que tuviese esos puntos altos. Por el contrario,
La justicia no estaba presente dentro de la mayoría de los elementos. Entonces, cuando se hablaba de estos valores que se deben proteger y cuando él los presentaba, decía que cuando hay un desequilibrio dentro de estos valores, pues se presentaban situaciones que no eran realmente beneficiosas para los ciudadanos, porque efectivamente existía bien común, existía seguridad jurídica, pero no existía justicia. También Yo nos lo colocaba, coloco, doctor, yo lo coloco como si fuera una mesa con las cuatro patas y una de las cuatro patas estuviera débil, entonces la mesa pues va a caer. Entonces, como sí, no se cumple entonces la norma como tal, entonces ahí es donde uno ve que la zoología pues que ya vendría siendo los valores pues no se estaría cumpliendo, ¿no? Podría ser la exactamente. libertad o podría ser la misma justicia o el bien común. Y típicamente la seguridad única que viene siendo todo en sí, ¿no? Bien, sí, y efectivamente. Entonces, los tres principales que efectivamente vemos nosotros, como digo, desde pregrado, la primera clase de introducción al derecho es entender la seguridad jurídica, el bien común y la justicia como fines últimos del derecho, como fines o valores que se deben proteger y promover dentro del derecho. Pero como vemos allí dentro del material, también existe otro como la libertad. Les decía yo hace un rato que para mí los tres derechos fundamentales, ojo, no fines, sino derechos fundamentales, garantías fundamentales, y desde mi punto de vista, los que debe velar por la protección del Estado son la libertad, la propiedad y el derecho a la vida. De ahí en adelante nacen todos. Entonces, Ujú. la libertad. La axiología jurídica pues considera la libertad como ese valor fundamental que el derecho debe proteger y garantizar y establece límites para su ejercicio y evita los abusos. Libertad entendida como la libertad de tránsito, la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad para poder escoger qué carreras puedo yo estudiar o qué carreras puedo yo tener para mi vida, la libertad de N cantidad de cosas, o sea, todo lo que podamos asociar derivado de la libertad como un fin que debe proteger. La dignidad humana es un común denominador de todos los derechos humanos. La dignidad viene relativamente, no, viene directamente relacionada y es un valor intrínseco de nosotros como personas, ¿ok? Entonces, cada vez que nosotros hablemos de derechos humanos, tenemos que pensar en dignidad. Ese es el común denominador de todos los derechos, a pesar de que cada uno de ellos protege y garantiza la protección de elementos necesarios para nuestro desenvolvimiento y reconocimiento como seres humanos. La dignidad es el común denominador de todos los derechos humanos. Y entonces es el valor intrínseco que el derecho debe reconocer y proteger por encima de todo. Tenemos la igualdad, entendida como el tratamiento igualitario ante la norma y que se encuentran en situaciones iguales de manera diferente a quienes se encuentran en situaciones diferentes, buscando la equidad y la no discriminación. Y aquí hay que tener cuidado porque mucha gente eh, confunde el hecho de la garantía de la protección del valor de la igualdad con privilegios, ¿ok? Una cosa es que yo deba proteger y garantizar la no discriminación, por ejemplo, de personas con discapacidad, ¿sí? A yo privilegiarlos y otorgarles beneficios más allá de los necesarios para equilibrarlos ante la ley. Otro ejemplo que generó debate en alguna oportunidad en un encuentro es el hecho que se garantizan cupos universitarios solamente por el hecho de ser mujer, ¿sí? Por género. Entonces, la persona no importa si demuestra las cualidades, las habilidades, las competencias, las aptitudes para poder ingresar dentro de una universidad eh, con respecto a los hombres, solamente por el hecho de ser mujer, yo puedo otorgarle un cupo. No estoy de acuerdo con esta situación. Para mí es un privilegio que otorga ventajas innecesarias que debería observarse el hecho de que no haya una discriminación, de que si existen las capacidades, las aptitudes y la posibilidad de que esa persona, nada más por el hecho de ser mujer, no se le otorga el cupo, allí hay una discriminación. Pero si está por encima del resto de los que presentaron, del resto de hombres que están allí, pues bueno, tiene que
garantizarse el hecho de que esté la igualdad. Entonces, no confundir esta igualdad con ventajismos o con privilegios. Y tampoco confundir el hecho de, desde el punto de vista jurídico netamente, el hecho de la protección que el legislador muchas veces hace al débil jurídico. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, en materia laboral. En materia laboral, el patrono es considerado la persona fuerte jurídicamente y el débil jurídico es el considerado el trabajador. ¿Por qué? Porque el trabajador tal vez no tiene acceso a la asesoría, no tiene los medios necesarios para poder tener una asesoría jurídica de calidad, por ejemplo, y además depende del 15 y último para poder llevar el sustento a su familia. El patrono no, el patrono de pronto puede esperar un año, año y medio dentro de un juicio y igual no va a tener problema. En cambio, el trabajador no lo va a tener. Esto hace que el legislador dentro de la norma pues genere ante esa desigualdad que existe entre patrono y trabajador, genere circunstancias desiguales para ese débil jurídico para que esa desigualdad genere una igualdad. Dentro de esas desigualdades, obviamente que no hay otra situación sino que estar de acuerdo porque se está buscando efectivamente una igualdad dentro de quienes son diferentes, que reciben un tratamiento diferente y se encuentran en situaciones diferentes. La crítica va directamente relacionada, como les digo, cuando se generan ventajismos o privilegios por sobre el otro solamente por situaciones de género, de raza, de posición social, de creencia religiosa o política. ¿Ok? Bien, ¿por qué es importante la axiología jurídica? Esto lo vimos al principio y por eso les decía, les leía el extracto de este libro de filosofía jurídica. Yo creo que ya podemos aventurarnos, Omar, a dar unos elementos del porqué de la importancia de esa axiología jurídica. Les decía que hay dos fases, dos elementos que radican en esa importancia. Y ya usted dijo que la justicia, ¿no? Estaba comentando usted Sí, ahorita, ¿no? ese es el fin último, Es el fin esa es de la la... necesidad. Pero fíjate, hablábamos también de que era importante el elemento axiológico por dos elementos. El primero de ellos es la necesidad de que los valores se encuentren intrínsecamente relacionados y que sean detectados dentro del espíritu, propósito y razón de la normativa. Y además de esto, cuando el derecho positivo existe y ya se encuentra como derecho dentro del contexto jurídico de ese territorio, pues tener la posibilidad de criticar de manera directa estos elementos que contradicen los valores o los principios del derecho. Entonces, fíjense, es importante ¿por qué? Porque da un fundamento a la norma, da un fundamento al derecho. Va a proporcionar los principios y valores sobre los que se construye el sistema legal. Principios y valores. Va a dar una base axiológica, el derecho carecería de un propósito moral y se reduciría a un conjunto de normas sin sentido. La guía para la creación de normas, pues sirve como una guía, influye en los legisladores al momento de elaborar leyes, asegurando que estén alineadas con valores que la sociedad considera esenciales. Hablábamos hace un rato del preámbulo de la Constitución, por ejemplo, donde no hay artículos, pero se da ese espíritu, ese propósito y esa razón, esa parte dogmática, esa parte romántica de lo que es la Constitución y el por qué se dieron las cosas. La orientación para la aplicación al derecho ayuda a jueces, abogados, a todos los operadores de justicia a poder aplicar, a hacer la interpretación de las normas de una manera justa y equitativa. Fíjense que hablábamos hace rato de esos principios, especialmente en casos complejos donde los valores pueden entrar en conflicto. ¿Ok? Otro de los elementos que hace importante la axiología jurídica es la legitimidad del sistema jurídico. Ese sistema legal que usted puede percibir, que confía como justo. ¿Se acuerdan? Seguridad jurídica, lo Sí, nombramos hace un claro. rato, que protege los valores fundamentales de la sociedad, goza de una mayor legitimidad y aceptación por parte de los ciudadanos, sin que confundamos legitimidad con legalidad, ¿no? Que son dos elementos diferentes. Legalidad es cuando está plenamente establecido dentro del marco jurídico, Jurídico. dentro del marco legal. En cambio, la legitimidad viene dada de esa confianza, de esa aceptación y de
de esa sensación que tiene el ciudadano dentro de eso. Por eso es que escuchamos muchas veces expresiones como no dicen hay un gobierno ilegal en tal país, no dicen hay un gobierno o un gobernante ilegítimo. ¿Qué quiere Ajá. decir legítimo? Que tal vez dentro del ordenamiento jurídico o dentro de las normas que establecen dentro de ese territorio es legal los pasos que se dieron, pero no o carece de legitimidad porque no cuenta con la confianza, el respaldo de la veracidad que pudiera dar el desarrollo de esa actividad o el desarrollo de ese gobierno. Crítica y evolución del derecho. Critica y la evolución del derecho, permite el esmuciamiento crítico del derecho positivo. Le decía hace un rato, desde la perspectiva de los valores, si se considera que una norma no está alineada con los valores y principios establecidos dentro del mundo jurídico, pues recibe una crítica directa, puede ser cuestionada, incluso puede ser mejorada o cambiada esta norma porque no se encuentra alineada con los valores, no se encuentra alineada con los principios establecidos dentro del marco jurídico. Y fíjense, se impulsa su mejora y adaptación a las necesidades y aspiraciones de la sociedad donde se encuentra. Entonces, estos son los elementos que radican la importancia de la axiología jurídica. Ya vimos cuáles son los elementos que debiera principalmente proteger el derecho desde el punto de vista axiológico. Y también revisamos que la axiología, desde el punto de vista jurídico, algunos autores la denominan como la teoría de la justicia, al ser este el fin último del derecho, y en todo caso viene siendo una rama de la filosofía del derecho que se encarga del estudio de los valores. De esta manera, pues cerramos el encuentro del día de hoy con este aforismo latino, el Fiat Justitia et Pereat Mundus. Y le voy a dejar la tarea a Omar para que Para que veas busque, qué significa. para que diga qué significa, ¿ok? Sí, Está bueno, sí. vamos a dejarle la tarea, anótelo por ahí y después lo colocamos en el grupo, ¿no? Yo ahorita lo busco. Para que sea interactivo el cierre de la clase, ¿ok? Sí, sí. Es Muy buena sencillo, la clase. es sencillo. Muy bien, entonces, fíjense, ya como cierre y como conclusión, entendemos la axiología del derecho, la axiología jurídica o lo que algunos autores llaman como teoría de la justicia, como esa rama de la filosofía del derecho que se encarga del estudio de los valores, entendiendo los valores como los elementos que van a alimentar los principios jurídicos que se encuentran intrínsecamente relacionados con los derechos y garantías establecidos dentro de un cuerpo normativo. Revisamos también, como le digo, los elementos que se deben proteger. Y por favor, que no se nos olvide, y vamos a repasar el hecho de que los tres elementos principales a proteger por parte del derecho y que deben estar presentes dentro de la estructura normativa de un Estado son el bien común, la Como seguridad jurídica la y la jurídica y la justicia. justicia. Y Perfecto. acompañada de la libertad. Exactamente. Y que hay tres garantías que desde mi punto de vista, Georgie Sánchez, hay tres derechos fundamentales que son la libertad, la propiedad y el derecho a la vida y que desde mi punto de vista muy personal, desde allí es donde surgen y nacen el resto de los derechos. En la medida que el Estado pueda proteger estas garantías y dentro de los elementos de ese marco jurídico se encuentren protegidos los elementos, los valores y los principios axiológicos relacionados con la justicia, el bien común y la seguridad jurídica, podemos estar tranquilos. De no ser así, pues aplicaríamos los elementos axiológicos del derecho para poder criticar, modificar y adaptar el marco jurídico a lo que más se adecue a nuestras necesidades, nuestras realidades y a los principios jurídicos. De esta manera, entonces, cerramos este encuentro de axiología del derecho. Dentro del aula virtual ya se encuentran disponibles las diferentes actividades, las fechas de entrega, por favor, pendientes con eso, las formas de entregar. Cualquier duda las podemos resolver directamente por cualquiera de los canales establecidos para la comunicación, a través del grupo de WhatsApp, a través de la mensajería interna de la plataforma o un mensaje directo a través de WhatsApp. Mi nombre es Jordi Muchas gracias. Sánchez, nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas No, gracias.